En marzo o abril, en principio, habrá elecciones en Bolivia. Finalmente, después del golpe de Estado y después de las medidas que se han tomado, inclusive con la participación del movimiento al socialismo, que por primera vez en 15 años no tendrá a Evo Morales como candidato. Deberá buscar uno, en primarias tal vez. Eso lo decidirá el MAS por su lado. Carlos Mesa será nuevamente candidato opositor. Y la novedad, Luis Fernando Camacho, el hombre de los comités cívicos de Santa Cruz, también será candidato. Veamos este informe. Las fuerzas políticas que integran el gobierno de facto en Bolivia y sus diversos apoyos institucionales preparan una nueva estrategia tras el golpe de Estado contra Evo Morales. Por un lado, el líder cívico ultraderechista Luis Fernando Camacho anunció su candidatura a la presidencia para unas elecciones que aún no tienen fecha. Por otro, ni Morales ni Álvaro García Linera podrán presentarse en esta contienda, aunque sí podrá hacerlo el MAS con otros candidatos. Así lo dispone una ley acordada en el Congreso que además declaró nulas las elecciones ganadas en primera vuelta por Morales de acuerdo a los resultados oficiales el pasado 20 de octubre. No queremos que vuelva Evo. Ha hecho mucho daño al pueblo, incluso tantos muertos ha habido. Entonces, ahora en Bolivia, por lo que hablamos, a ellas queremos ser buscados, a ellas ya da miedo de hablar. Muchas cosas ha pasado, señorita. Entendí el miedo que nos tiene, pero tenemos derecho a participar en las elecciones, organizarnos. En tanto, la autoproclamada presidenta interina Yanine Áñez designó a Jorge Tuto Quiroga, exmandatario y ex vice del dictador Hugo Banzer, para encabezar una comisión que denunciará a Morales ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya por supuestas violaciones a los derechos humanos. El gobierno de facto responsabiliza a Morales por los hechos de violencia cometidos en las protestas del último mes. Camacho, uno de los principales promotores de la salida del expresidente, acordó con varios partidos la formación de un bloque de unidad para enfrentar al MAS. Si bien el líder cívico no participó de los últimos comicios, encabezó las protestas en Santa Cruz, reclamando una segunda vuelta en sintonía con la OEA, que había denunciado irregularidades. Yo no me voy a Santa Cruz hasta que Bolivia sea libre, soberana, que tengamos un nuevo horizonte, esperanza y libertad en nuestro país. Con un discurso agresivo y de fuerte contenido religioso, su posición se fue radicalizando hasta exigir la renuncia de Morales. Solicitar la renuncia de un presidente no es un acto ilegal, mucho menos inconstitucional, peor aún un golpe de Estado. Pues si eso fuera así, tan solo le recuerdo el 2003, cuando usted solicitó la renuncia del que entonces era presidente de Bolivia. Camacho aún no definió a su compañero de fórmula, pero deslizó que podría ser el jefe cívico de Potosí, Marco Pumari, actor importante también en el proceso destituyente. Otro opositor que anunció su candidatura fue el ex postulante por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. El exmandatario, quien logró el segundo lugar en los comicios de octubre, dijo que espera recuperarse del robo de votos del que afirmó fue víctima en los últimos comicios de octubre. Esta semana también se conoció un demorado informe final de la OEA sobre los resultados de las elecciones. El organismo reconoce que Morales ganó en primera vuelta, pero asegura que es estadísticamente improbable que haya sido por una diferencia de 10%. Desde Uruguay, el gobierno de Tabaré Vázquez reclamó que se active la cláusula democrática del Mercosur en Bolivia y se exija al gobierno de Áñez el pleno respeto por los derechos humanos. Por su parte, el gobierno de facto sigue consolidando su poder. En las últimas horas recibió el respaldo de la Iglesia. El cardenal Toribio Ticona manifestó su alegría por el retorno de la Biblia al Palacio Quemado, algo que no veía con la administración anterior, con lo que al componente religioso en el golpe de Estado asume un rol cada vez más predominante. Camacho actúa como un cruzado de Dios y algunos lo llaman el Bolsonaro de Bolivia. Áñez, en el día de su autoproclamación, levantó un ejemplar del Nuevo Testamento, la parte de la Biblia sobre la que católicos y evangelistas no tienen discrepancias, y en reiteradas ocasiones demonizó las creencias de los pueblos originarios. Otros sectores de la Iglesia esperan la reacción del Papa Francisco y alertan sobre la influencia creciente del radicalismo religioso. Mientras tanto, Bolivia vive por estas horas una situación de extrema gravedad institucional. En las calles continúa la violencia, la persecución política y étnica. En poco más de un mes, los ataques contra la población dejaron 34 personas fallecidas, 800 heridos y 624 detenidos.
El llamado a elecciones sin definición hasta el momento parece más bien un paliativo para una democracia en estado terminal. Y en este clima caldeado todavía no hay definiciones sobre fechas. Marzo, abril, la posible asunción de un nuevo gobierno el 6 de agosto, porque es el día de la independencia de Bolivia, es una fecha que se baraja. ¿Y por qué tan lejos de las elecciones? Porque hay que prever 45 días para una eventual segunda vuelta. La cuestión es que Camacho es la gran novedad, no se presentó, no fue candidato en las elecciones del 20 de octubre, sin embargo, ahora sí se presenta y parece que su compañero de fórmula será Marco Pumari. ¿Quién es Marco Pumari? Recordemos, Luis Camacho es de Santa Cruz. Marco Pumari es el titular del Comité Cívico de Potosí y tuvo mucho que ver, o un protagonismo muy grande Pumari en la disputa que dio con el gobierno de Evo Morales a raíz del desarrollo industrial del litio, justamente en Potosí, donde se encuentran las minas más importantes de litio, los salares donde se obtiene el litio, donde el gobierno desarrolló primero una planta productora de cloruro de potasio como un derivado del litio, posteriormente estaba en marcha una fábrica de carbonato de litio para llegar a la fabricación que sería la tercera generación de este proceso de las baterías de litio. El punto se provocó justamente en este proyecto, un proyecto de una planta para fabricar baterías de litio. Se hizo un acuerdo con una firma alemana, se iba a hacer en la propia Potosí, y ahí empezó la oposición que lideró Marco Pumari, diciendo que esto era una entrega de hacer este acuerdo con la empresa alemana. Dio una disputa muy grande, movilizó a la gente en contra del proyecto. Ya muy cerquita de las elecciones, Evo Morales decide desistir del proyecto para tratar, como fue el planteo del gobierno, de privilegiar el orden interno, y ahí es donde apareció a la luz los verdaderos intereses, porque con la gente movilizada, Marco Pumari no la volvió para atrás y siguió, pese a que ya había ganado la batalla contra el proyecto, la mantuvo movilizada en contra del gobierno de Evo Morales. Por eso es que adquirió mucho protagonismo Marco Pumari, después posteriormente fue el acompañante de Luis Camacho en toda la marcha sobre el Alto, sobre la paz y todo lo que vino posteriormente. Pero su salto hacia el conocimiento público fue justamente como titular del Comité Cívico de Potosí, y esta disputa que se dio con el litio como elemento central de la pelea con el gobierno de Evo Morales. Y hay un tercer candidato que es un coreano boliviano, Chi Hyun-chung, que obtuvo el tercer puesto en las elecciones del 20 de octubre, esas elecciones cuestionadas, esas elecciones que derivaron en enfrentamientos, sobre las cuales hubo una auditoría de la OEA. ¿Qué dice la auditoría? Ya te digo, pero antes ese candidato es muy extravagante, considera la homosexualidad una enfermedad, por ejemplo. Bueno, es uno de los errores que cometieron cuando reformaron la Constitución. No pusieron que debía ser nacional, es decir, que debía ser nativo de Bolivia, por eso un coreano puede ser candidato en Bolivia. Vamos a la auditoría de la OEA, como me pedías, que no te quería desviar, pero vale el punto ese. Es un golpe importante para Evo porque le marca más distancia de lo que fue el proceso electoral en la última etapa, después del referéndum, es en que la población le dijo no a Evo, se consolida luego de manera irregular con un tribunal que le presenta una moción favorable, una resolución favorable a una presentación de él, y ahora las elecciones que 2 veces la auditoría de la OEA ha dado como fraude. Evo Morales desde México dice que no ha cometido fraude, pero entonces tenemos 2 versiones. La de Evo, que dice que él no cometió ningún ilícito en el proceso electoral, y la auditoría de la OEA, que dice que sí, bueno, que hubo numerosos hechos escrutados, analizados, por ejemplo, que los resultados que ellos analizaron impiden saber con certeza si Carlos Mesa o él ganaban o no en primera vuelta, dado que, por ejemplo,
hubo operaciones dolosas, se tomaron muestras, casi 4.600 y pico de actas, muestras de actas, y encontraron que en 226 de ellas había varias actas con firmas duplicadas, se ocultaron actas, hubo quemas de actas, con lo cual lo que se estaba pidiendo era una nueva elección. Evo Morales ha dado señales múltiples, por momentos ha dicho que sí, que él se iba a salir, que él no iba a ser candidato, que se podía hacer una nueva elección, pero bueno, lo tenemos ahí en el exilio con un sector del MAS, del Movimiento del Socialismo, evidentemente negociando con este gobierno provisional que surge de un golpe de Estado, pero que hábilmente se ha ido entre comillas, legitimando un proceso que desembocaría en una elección que evidentemente el pueblo boliviano pareciera reconocer si las calles se calman, ¿no? Por lo pronto, Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta provisional, no será de la partida. Lo ha dicho esta misma semana, no será candidata. Entonces tenemos 3 candidatos. Mesa por un lado, Camacho por el otro y Chi Hyun Chung por el otro. Pausa, volvemos.